La ictericia viene a ser la impregnación de la bilirrubina en la piel, fundamentalmente donde existe gran cantidad de colágeno y dentro de los componentes más bioquímicos la elastina. Donde hay más elastina se impregna más y da más coloración. Pero recordemos de que en la estructura de nuestro organismo el colágeno es un importante componente. Por tanto, se va a impregnar prácticamente en todo el organismo, en unos más y en otros menos. Bien, acá vemos a un paciente ictérico. Pueden observar las escleras y también la piel de un color amarillo. La causa de este problema está localizada al cual se le hizo una colangiopancreas, se le descubrió que tenía dos cálculos bastante grandes ocupando el colon. ¿Bien? Entonces lo mostramos acá, introducimos unas zonas especiales, se atrapa los cálculos o bien se tritura dentro del colédoco y logramos permeabilizar. ¿Bien? Siguiente. La ictericia vamos a evidenciar clínicamente cuando, desde el punto de vista bioquímico en niños y en adultos, es mayor de 2 miligramos por decilitros y en los neonatos sobre los 5 miligramos. Entonces, el recién nacido necesita más niveles de bilirrubina para poder evidenciar desde el punto de vista semiológico. Siguiente. A diferenciar de lo que se denomina la pseudoictericia. ¿Por qué? Porque hay una serie de componentes que pueden dar también coloración a la piel de color amarillo. Pueden observar acá ustedes, ¿no? La palma de la mano, ictérica desde el punto de vista técnico y convencional. ¿Por qué? Porque hay impregnación de un pigmento. Pero en este caso no es la bilirrubina. Pueden existir otros pigmentos que provienen de los carotenos. Bien. Por ejemplo, si una persona consume 2 o 3 años todos los días una cantidad de carotenos, ¿no? Entonces va a tener la pigmentación de la palma de las manos y de la planta de los pies fundamentalmente bastante amarilla. Entonces, según tiempo se da cuenta el paciente, dice, oye, estoy ictérico, no estoy mal del hígado. No, sino que la causa es el exceso de consumo de los carotenos. De igual manera, hay un tipo de patologías que también pueden llevar, cuando se descompensa, a una impregnación de pigmentos, tal llámese la diabetes o el hipotiroidismo. Muchos diabéticos uno cree que están ictéricos, pero simplemente por la descompensación metabólica. De igual manera, cuando pacientes están sometidos a una serie del consumo de la tiroidina, lefenotiacinas y también de estos los componentes de otras hormonas, sobre todo femeninas. Y en el riñón, cuando hay problemas en el riñón, cuando hay retención del urocromo, entonces ese urocromo que no se expulsa por la orina va impregnándose paulatinamente en la piel en los pacientes con insuficiencia renal. ¿Cómo diferenciamos clínicamente? Es muy sencillo. Las partes distales en la pseudoictericia están bien coloreadas, de color amarillo. En cambio, en la región de la cara, fundamentalmente las escleras, no están impregnadas de estos pigmentos. Entonces, eso nos permite diferenciar. Y adicionalmente, en las áreas de las palmas y las plantas, hemos dicho, y no que acá en la región de las mejillas, hay también bastante impregnación de los pigmentos en la pseudoictericia. Lo mismo ocurre a nivel de la frente, pero en las escleras no están ictéricas. Siguiente. Estos son pequeñas perlas que debemos de recordar cuando hablamos de ictericia. Hay constantes hechos metabólicos en nuestro organismo que se van destruyendo diariamente por la hemocateresis. Tenemos una cantidad determinada, un nivel determinado de hemoglobina, se destruye diariamente. ¿Cuánto tiene de peso el hemo? ¿Cuánto tiene de peso molecular la bilirrubina? Y así podemos hacer el cálculo cuál es la producción en un individuo de 70 kilos. ¿Bien? Entonces, estos son datos que son fundamentales para poder entender ictericia. Siguiente. De igual manera, si recuerdan ustedes, el metabolismo de la bilirrubina tiene una serie de pasos. La producción, el transporte a nivel del hepatocito, la conjugación, la excreción hacia las vías biliares. En todo este proceso interviene una gran cantidad de enzimas. Y pueden ver ustedes que hay enzimas en este proceso metabólico que van a depender de la cantidad de calorías que nosotros hemos ingerido. De tal manera
El ayuno va a ser en algunos casos que va a precipitar el trastorno del metabolismo de la bilirrubina, se acumula la bilirrubina y se va a manifestar clínicamente, como ocurre por ejemplo en el síndrome de Gilbert. Acá tenemos la producción diaria de la bilirrubina de 250 a 300 miligramos, y en el recién nacido que la producción también es diferente, ya sabemos por razones obvias, de la cantidad de glóbulos rojos. Siguiente. El transporte de la bilirrubina está asociado a la albúmina. Recuerden, para evitar su neurotoxicidad, la bilirrubina indirecta, la albúmina se une, se acopla. Entonces, de esta manera lo va transportando en todo el organismo y evita de que vaya al sistema nervioso. Pero la albúmina es un transportador universal en nuestro organismo. Hay sustancias que ingerimos, llámese los medicamentos, pueden ser los exógenos, o una serie de componentes pigmentarios del metabolismo endógeno que pueden competir con la albúmina. Entonces van a la albúmina, desplazan a la bilirrubina, y la bilirrubina, al estar libre, comienza a impregnarse y da la coloración amarillenta a la piel. El otro hecho es importante, las enzimas, la ligandina. La ligandina, que es una glutatión transferasa, esta ligandina, por ejemplo, en el feto no existe. Entonces el metabolismo de la bilirrubina en el feto es totalmente diferente en el adulto. ¿Por qué? Porque la ligandina no existe y recién al 10º día comienza a aparecer esta ligandina. Entonces es lento. No hay un desarrollo uniforme de todas las enzimas desde el punto de vista ontogenético. Y otro hecho importante es como por ejemplo la proteína Y, que es una ligandina, pueden ser estimuladas por algunos medicamentos como es el fenobarbital. Si queremos nosotros hacer una maduración rápida de la ligandina, se puede administrar fenobarbital al recién nacido y no esperar los 10 días, que es fisiológicamente donde va a comenzar a producir. Siguiente. La enzima clave, la BD, en el metabolismo de la bilirrubina, la glucuroniltransferasa. Recordemos, la glucuroniltransferasa transforma la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa, mejor dicho, lo glucuroniza, y al glucuronizarse, la bilirrubina de lo que es lipofílica se transforma en hidrofílica. Y acá tenemos cómo va desarrollando ontogénicamente la glucuroniltransferasa. Vean ustedes que llega a nivel adulto más o menos alrededor de la 6ª y la 14ª semana. Es el periodo que necesita, ¿sí? Tanto en los nacidos a término como en pretérmino. Y en el recién nacido, el metabolismo del meconio. El meconio, cuando se retiene mucho después del nacimiento, no tiene la cantidad de bilirrubina que nos va a proporcionar por cada gramo de meconio. Entonces ahí tiene que ver, por ejemplo, mucho la dieta o la alimentación en el recién nacido, o alguna malformación congénita que no permita la circulación enterohepática. Siguiente. Ictericia. Si vemos a quién afecta más la ictericia desde el punto de vista patológico, es el primer extremo de la vida, los recién nacidos. Lo tenga hasta el 60% de recién nacidos. Y los que nacen prematuramente hasta el 80%. Entonces ya desde ya, cuando ustedes sean neonatólogos, sean pediatras, ¿no? Entonces van a ver de que los niños, de cada 10 que nacen, 8 van a ser ictericia, los recién nacidos a pretérmino, y los de término casi el 50%. Siguiente. ¿Qué tipos de ictericia hay? En los libros van a encontrar ustedes numerosas formas, numerosos planteamientos, algoritmos y todo lo demás. Estamos comenzando a manejar la clínica, entonces una de las formas más fáciles, más sencillas, más prácticas es esto. Tipos de ictericia, tomamos como referencia al hígado. Ictericia hepática, prehepática y poshepática. Es muy sencillo de recordar. Bien, ¿y por qué se toman estos 3 puntos espaciales? Que es en el metabolismo de la bilirrubina. La prehepática es el proceso de formación de la bilirrubina indirecta. La hepática es la conjugación de la bilirrubina indirecta. Y la poshepática es la circulación o la excreción de la bilirrubina. Es sencillo también de recordar cómo se produce, dónde se conjuga y se excreta.
Entonces localizamos topográficamente esa alteración. En la prehepática, noten ustedes, ¿cuál es una de las causas más importantes en la producción de bilirrubina? La bilirrubina proviene de la hemocateresis, ya estamos en patología. Entonces, una de las causas patológicas es la hemólisis. Todo proceso patológico que lleve a hemólisis nos va a llevar a ictericia. Bien. Entonces, sí, hay hemólisis, ¿qué tipo de bilirrubina va a estar elevada en el plasma sanguíneo? ¿La directa o la indirecta? La indirecta. Entonces, acá encontramos una elevación de la bilirrubina no conjugada o indirecta. Ya tenemos punto de referencia. En la hepática, acá, el defecto, ¿dónde puede estar? En la captación de la bilirrubina, en la conjugación de la bilirrubina y parte de la secreción. Recuerden que ingresa al hepatocito, lo lleva al retículo endoplásmico liso, ahí se glucuroniza, hay que llevar hacia el polo biliar, donde tiene que realizarse la excreción. En cualesquiera de esos tres pasos puede estar el problema de la ictericia hepática. Esto tiene que ver con la conjugación. En gran parte, después de la glucuroniltransferasa, antes de la glucuroniltransferasa es bilirrubina indirecta. Por tanto, en estos casos van a existir en algunas patologías una elevación de ambas bilirrubinas. Puede estar elevada la indirecta y también la directa. La proporción nos dirá dónde está el problema. Si predomina la bilirrubina indirecta, será antes de la conjugación. Si predomina la directa, ya será al momento de la excreción, porque ya se conjugó. Entonces también podemos localizar si dentro del hepatocito es antes de la glucuronización o después de la glucuronización. Por eso en estos casos vamos a encontrar una elevación de los dos tipos de la bilirrubina, no es exclusiva. Y en la poshepática, cuando hay algún hecho patológico que interfiera la circulación de láminas, puede ser intrahepática o extrahepática. En este caso, ya la bilirrubina está conjugada. Entonces, únicamente vamos a encontrar una elevación de la bilirrubina directa o conjugada. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos ya identificar una serie de patologías. Siguiente. ¿Y cuáles van a ser las patologías más comunes? Nuevamente hacemos referencia a la prehepática, las hemolíticas. Todas las hemolíticas. Si hay hemólisis en un individuo, ¿a qué lo va a llevar? Anemia. Entonces siempre tendremos acompañada ictericia por hemólisis, tiene que ir acompañada de anemia. ¿Sí? Si no va acompañada de anemia, el problema no está localizado en la destrucción de glóbulos rojos, puede ser en otro nivel. En la hepática, ¿cuál es la patología más común? Todos los procesos infecciosos que van a afectar el hígado, principalmente las hepatitis virales. ¿Okay? Entonces, todas las hepatitis virales nos van a llevar a una ictericia hepática. La cirrosis. ¿Por qué la cirrosis? Por destrucción de los hepatocitos. Entonces es como si no estuviesen funcionando los hepatocitos por el proceso destructivo de cirrosis. Y luego vamos a tener todas las patologías que son ictéricas benignas. ¿Okay? Entonces, hay ictericias benignas que no van a poner en riesgo la vida, pero por un defecto en el proceso de la conjugación, en el proceso de la captación o en parte de la excreción, van a ser ictéricas. Y en ellos tenemos los más comunes: el Crigler-Najjar, el Tobin-Johnson, el síndrome de Rotors. ¿Sí? Y luego, en la poshepática, lo más común, problemas relacionados a cálculos en las vías biliares. ¿Y cuál de las vías biliares es el que contiene más cálculos? Es la vesícula biliar. Y cuando de la vesícula biliar migra hacia el coledo, pues serán las colédoco-biliasis. Pero el colédoco también pasa por la cabeza del páncreas. Entonces, mucha patología del páncreas también nos puede llevar a procesos post-hepáticos. Por ejemplo, el cáncer de cabeza hepático.
¿Qué más puede caracterizar a este tipo de ictericia en la pre-post-hepática? Podemos tener en cuenta el color de la orina, el color de las heces y la presencia de prurito. Con esos tres elementos podemos nosotros caracterizar dónde está localizada la causa de la ictericia. En la prehepática, hiperbilirrubinemia indirecta, no se excreta por la orina. Entonces, por más elevada que esté la bilirrubina, no va a cambiar el color de la orina. Por eso el color de la orina es normal. El color de las heces. La bilirrubina no tiene que ver con el color de las heces, tiene que ver la bilirrubina directa, que llega a nivel del intestino, las bacterias, estercobilina y el color de las heces. Entonces, en la prehepática tampoco va a existir variación en el color de las heces. ¿Por qué se produce el prurito? Por la impregnación de la bilirrubina directa. Entonces, ahí no vamos a presentar prurito. En la hepática, el color de la orina va a ser ya oscura. Se llama ya poluria. El color de las heces va a estar normal, ¿okay? Porque todavía está llegando bilirrubina conjugada a nivel del intestino. Prurito no va a existir porque la excreción está preservada. En la poshepática, el color de la orina ya es oscura, es polúrica. ¿Qué va a suceder con las heces? En la poshepática ya no llega la cantidad suficiente de la bilirrubina a nivel de las heces, no hay el urobilinógeno, no el estercobilinógeno, por consiguiente las heces comienzan progresivamente a volverse más claras. De lo que son de un color normal, serán ya hipocólicas, serán poco amarillentas, o cuando ya la obstrucción es total y no llega nada de urobilinógeno, entonces serán acólicas, serán como el yeso. ¿Va a existir prurito? Sí, porque ya está predominio de bilirrubina directa, y ese exceso, cuando se impregna en la piel, desencadena la activación de los mastocitos y aparece el prurito. ¿Sí? En la ictericia prehepática, ¿qué detalles tenemos que tener en cuenta? Acá el esquema nos va indicando la localización donde va produciéndose cada una de estas alteraciones. Entonces, cuando hay una hiperbilirrubinemia, por ejemplo, prehepática, hay un incremento de la bilirrubina no conjugada en el plasma sanguíneo. Bien. Entonces, hay una hiperbilirrubina emitiendo. ¿Cómo se rompe el equilibrio? La bilirrubina conjugada, ¿cómo está? Desciende. Se ha invertido la relación. Esto entonces ocurre a nivel sanguíneo. ¿Qué va a ocurrir en las vías biliares? Va a existir un aumento en la eliminación de la bilirrubina conjugada. Llega más bilirrubina indirecta. Recuerden que hay un margen para la máxima producción. Entonces se va produciendo mayor cantidad de bilirrubina conjugada, de igual manera para compensar. Llegará un momento en que se satura el sistema enzimático y ya no vamos a producir mayor cantidad de bilirrubina conjugada. Si llega más bilirrubina conjugada, ¿qué va a ocurrir a nivel del intestino? Va a haber más urobilinógeno. Si hay más urobilinógeno, va a aumentar la reabsorción. Entonces, todos estos fenómenos están ocurriendo a nivel del intestino. Si regresa más urobilinógeno a la circulación sanguínea, por la orina vamos a eliminar mayor cantidad de urobilinógeno. ¿Qué va a existir? Ausencia de bilirrubina conjugada en la orina, porque este es a predominio indi. La conjugada está normal, por eso no hay razón que se elimine por la orina. Y no hay ningún marcador hepático que nos determine esta situación. Entonces, ven cómo se podemos localizar nosotros cualesquiera de las alteraciones en sangre, en la circulación enterohepática o en la circulación enterorrenal. Siguiente. Lo mismo sucede en la ictericia intrahepática. Pero acá hay una pequeña variación. Hemos dicho de que puede existir incapacidad genética para metabolizar o transportar la bilirrubina en la captación, síndrome de Gil, puede ser la disfunción hepática, cualquier problema de hepatitis o una obstrucción intrahepática. Entonces, decimos, el nivel alto de bilirrubina no conjugada en el suero estará
aumentada o disminuida cuando estamos en una intrahepática. La no conjugada. Si es intrahepática, vamos a tener de que no pasa rápidamente, y es por eso de que el nivel de bilirrubina es alto de la no conjugada. Se enlentece un poco porque no hay el flujo continuo. Hay un incremento de la bilirrubina conjugada en el plasma, y esto es por regurgitación. Si hay obstrucción en la excreción, ¿hacia dónde se va la bilirrubina conjugada? Retorna al sinusoide, retorna al plasma. Por eso hay una hiperbilirrubinemia conjugada en sangre, porque hay un problema de transporte y también hay un problema de obstrucción intrahepática. Entonces así podemos seguir analizando qué sucede con el urobilinógeno, cómo está la orina y si hay o no hay marcadores hepáticos para cada uno de estos eventos. En la hepatitis hepática sí hay marcadores que nos pueden indicar si hay una inflamación del hígado que estará elevada. ¿Qué elementos se elevan en una hepatitis? Las transaminasas, lo cual nos indica ya una inflamación. Cuando hay un trastorno en el transporte, en la circulación de la bilis intrahepática, ¿qué es lo que se eleva? Recuerden, hablábamos en el metabolismo de la bilirrubina, ¿cuáles son los marcadores? Las transaminasas son marcadores del parénquima. La fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa y las 5-nucleotidasas son los marcadores de circulación biliar. Entonces, acá sí podemos nosotros ayudarnos de los marcadores para poder determinar si está localizada la ictericia a nivel hepático. Siguiente. En la obstructiva, podemos de igual manera nosotros localizar qué vamos a encontrar. El nivel de la bilirrubina no conjugada puede tener dos variantes, puede estar normal o puede estar ligeramente bajo, pero no se altera mayormente. Están elevados los niveles de la bilirrubina conjugada. ¿Por qué? Porque hay regurgitación, por el proceso de regurgitación. Como no hay una buena eliminación de la bilis hacia el intestino, en este caso la obstrucción es total, no se forma el urobilinógeno, no se forma la estercobilina y las heces son amorfas, son blandas. Y eso ocurre en la obstrucción total en la circulación de la bilis. Pero ¿qué ocurre? Como regurgita gran cantidad de bilirrubina conjugada hacia el plasma sanguíneo, por circulación llega al riñón. Pero la bilirrubina conjugada es hidrosoluble, por consiguiente se elimina por orina. Y al darle mayor cantidad en la orina lo lleva a una coluria. Entonces, cuando se pone colurida la orina, eso sí nos indica de que hay una elevación de la bilirrubina conjugada. Entonces podemos analizar en un esquema donde está también localizado el problema de la ictericia. Siguiente. Esto es un poco ya entrar a la clínica. Entonces, comprendemos el proceso fisiopatológico, podemos nosotros corroborar dónde está localizada. Eso se llama medicina por evidencias. Antes simplemente lo llamábamos estos análisis que son correspondientes. Hoy en día le hemos cambiado el nombre porque la medicina también tiene que estar de moda en la nomenclatura, y esto se llama la evidencia de la ictericia. Podemos nosotros corroborar, demostrar dónde está localizada un parámetro determinado, que tenemos acá todas las pruebas, cómo van a estar en la prehepática, cómo van a estar en la hepática y en la post. ¿Sí? Entonces ya comenzamos a analizar los resultados de los análisis. Ya vamos entrando un poco a la clínica. Siguiente. En conclusión, cuando estamos frente a una ictericia tenemos solo dos variables. ¿Hay una hiperbilirrubinemia indirecta o hay una hiperbilirrubinemia? Bien, uno de los dos. Cuando es indirecta, ¿dónde va a estar localizado el problema? En la producción, en la captación, en la conjugación, en el hepatocito, o va a estar en el proceso de reabsorción. Y
Cuando es por la conjugada va a estar a nivel de la excreción líquida. Entonces, ese es el resumen de todo de lo que hemos venido exponiendo. Siguiente. ¿Sí? La conjugada, ¿por qué no podría estar en la... A ver, retroceda. En la reabsorción intestinal? La conjugada. En la reabsorción intestinal. Bien. Viene la bilis con bilirrubina conjugada. Llega al intestino. ¿Quién le da la bienvenida en el intestino? Las bacterias intestinales. ¿Qué hacen las bacterias con la bilirrubina conjugada? La desglucuronizan. Entonces la transforman en indirecta. Al desglucuronizarse, ¿qué sucede? Metabólicamente las bacterias lo transforman en urobilinol. Entonces ya no hay directa. Por eso es de que no está en el mar. ¿Ahora comprenden? Bien. En el supuesto de que sea un intestino estéril, ahí sí va a existir bilirrubina conjugada. ¿Por qué? Porque los únicos que modifican metabólicamente a la bilirrubina conjugada es las bacterias intestinales. ¿Bien? ¿Ahora está claro? Bien, seguimos. Gracias. Pero en medicina, 1 más 1 generalmente es 2. A veces 1 más 1 puede ser 1 millón. Y eso es lo apasionante de la medicina, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿ok? A mover nuestros círculos. Entonces necesitamos un esquema que nos ayude a un diagnóstico más fino. ¿Ok? Entonces, los parámetros anteriores nos dicen que sí, que no. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener alguna otra enfermedad de fondo. Está cambiando todo lo clásico, todo lo académico. De ahí de que siempre les he dicho al paciente, no estudie para enfermarse. ¿Ok? Entonces, cuando ya la cosa se va poniendo más compleja, a un lugar más fino, seguimos todo el proceso del metabolismo de la bilirrubina. Entonces, ahora nos vamos a averiguar cómo está la producción de la bilirrubina. Y eso tiene que ver mucho, entonces, con la formación, cómo va madurando, cuáles son los procesos que se pueden ver. Y comienzan a aparecer enfermedades. La enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Ok? Y acá es una cosa muy importante. Recuerden que en la incompatibilidad madre-hijo juegan los grupos sanguíneos en el sistema AB0, puede ser cualesquiera de ellos. Pero la intensidad de la ictericia va a ser a veces muy poca, y a veces ni el mismo médico ni la madre se da cuenta. Pero si es incompatibilidad RH, la ictericia sí va a ser muy evidente y a veces hasta puede ser mortal. Entonces tenemos ya que discriminar cuál es el grupo sanguíneo de la madre, cuál es el grupo sanguíneo del padre y el antecedente. ¿Por qué? Porque el primer hijo va a estar libre de cualquier problema. El primer hijo es el que va a sensibilizar. El que va a ser impactado es el segundo hijo. Entonces, acá ya vamos a averiguar otras cosas que ya no son propias del hígado. Entonces decimos, a ver, este niño nació, güey, ¿dónde está localizado el problema? A ver, señora, ¿cuál es el grupo sanguíneo de la mamá? ¿Cuál es el grupo sanguíneo del papá? ¿Qué posibilidades hay de que este niño nazca? Contar. ¿Qué grupo tiene este niño? ¿Es un número 1, señora, de su hijo? Sí, pero el primero no puede ser. ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué encaja en el problema hemolítico? Señora, ¿usted no ha tenido un aborto anteriormente? Sí, doctor, no he tenido varios abortos. Ahí está la respuesta. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces sale el problema del diagnóstico de ictericia del propio metabolismo. Y cuando uno ha hecho todos los análisis y no encaja, entonces hay que buscar las otras causas. Y acá, la mamá nos dice de que es el primer hijo que nace vivo. Pero si nosotros no le preguntamos bien, estamos perdiendo un dato y seguimos en la penumbra. Entonces, para ver, si esto ocurre en el segundo hijo, él debe tener algo. ¿Y cuál es ese algo? La única posibilidad es un aborto.
de cualquier naturaleza, eso no nos interesa, pero nos interesa el dato como antecedente inmunológico. ¿Sí? Y entonces, sí, para cada uno de estos problemas ya vamos a ir haciendo otros exámenes mucho más específicos que salen del propio metabolismo de la bilirrubina. Por ejemplo, eritrocitos normales, pero hay un problema de hemólisis. ¿Pero por qué? Ahí está esta situación. ¿Qué pasa con el glóbulo rojo de estos niños? Entonces tenemos que ver cuál es el metabolismo de este eritrocito y cómo están todas las enzimas del eritrocito. A buscar cosas mucho más finas. O la forma y el tamaño de los eritrocitos. Recuerden que la forma y el tamaño es clave. Los esferocitos van a ser más rápidamente hemocaterizados en el vaso. Los que tienen forma semilunar, igualmente, la anemia falciforme, y así. Vamos a ir hurgando poco a poco. No nos da esto, vayamos, ¿qué está consumiendo esta mamá? ¿O qué le ha llegado a este niño? ¿Algún fármaco extraño durante la gestación? ¿O la lactancia? Buscar procesos infecciosos, mínimos. El glóbulo rojo está bien, su forma, su tamaño, todo. Entonces veamos cómo están pues, las hemoglobinas. Entonces, trastornos genéticos en la hemoglobina de tipo talasemia. Entonces, a buscar todas las hemoglobinopatías. Pero este niño, ¿qué pasó? Ha nacido, tiene un tremendo hematoma. Esto puede explicar. Entonces, errocéfalohematoma. O es la ictericia fisiológica. Todo normal, lo único que le está ocurriendo en este niño es que tiene una policidemia. ¿No? Y si es un adulto que está haciendo ictericia, señor, ¿usted de dónde viene? Yo vengo de la sierra, señor, yo vivo en Puno, allá a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, este también va a experimentar proceso hemolítico cuando llega a la ciudad. Entonces hará una ictericia de tipo fisiológica. ¿Okay? Después de algunos días desaparecerá. Bien. Entonces, este esquema ya nos permite a nosotros hacer mucho mayor discernimiento de algo que se está poniendo difícil. Sí. Y así podemos seguir. Hay deficiencia en el transporte, hay un grupo de enfermedades o situaciones, hay problemas en la captación, encontraremos a la enfermedad de Gilbert, ¿sí? Hay virus en la... Bien, hay un problema en la conjugación. Entonces tendremos que averiguar si eso es fisiológico o esto no es fisiológico, ¿no? Bueno, de ahí pasamos. Problema en el transporte. Es prematuro, hay problemas con los niveles de albúmina, cómo está la parte hidroelectrolítica del recién nacido, ¿no? Entonces note cosas ya un poco más profundas. Cuando hay problemas en la captación, el problema de Gilbert, siguiente. Si no lo puede amplificar y corre en ese nivel nomás para... Ya, un minuto, vamos a ahí me respondo, por favor. Según tipo de bilirrubina, en este caso de la leche hepática, ¿estaría también ahí algún síndrome de Gilbert? Porque usted puso síndrome, pero no saben que los síndromes de Gilbert. Claro, el síndrome de Gilbert está en la captación básica. El síndrome de Gilbert, como lo vamos a ver más adelante, puede estar en dos niveles. ¿No? Un grupo en la captación y otro grupo en la conjugación, o puede ser en ambos. Hay variantes genéticas. Sí. Teníamos por entendido que era a falta de unas enzimas. Claro, son transportadores. Claro, son transportadores. Puede ser intrahepático, intrahepatocito, o puede ser a nivel de la membrana. Ahora, tiene que haber mucha sangre descansada. ¿Cuánto es mínimo de sangre descansada para que pueda producirle
cualquier espacio. 100 mililitros ya puede elevar grandemente ya los niveles de bilirrubina, porque es un adicional a la hemocateresis. Porque toda sangre extravasada ya entra a un espacio que no es fisiológico, que es de degradación. Entonces es como si estuviese ocurriendo una hemocateresis extra res. Muy bien, entonces en la conjugación tenemos que ver si es fisiológica o es patológica. A individualizar. Es a nivel de la glucuroniltransferasa. Es un problema de la formación de la glucuroniltransferasa dependiente de la hipoglicemia, de la galactosemia, de que este paciente esté en ayuno prolongado o está todavía inmaduro. La glucuroniltransferasa es por un problema congénito, como ocurre en las malformaciones congénitas benignas del Gilbert y del Krieger. Entonces vamos discriminando gracias a estos esquemas. Siguiente. En el transporte intracelular y en la excreción está el Dubin-Johnson y el Rodor. En la colestasis puede ser dentro del hígado o puede ser fuera del hígado. Si es dentro del hígado, buscar todas estas situaciones. Si es fuera del hígado, de igual manera buscar estas alteraciones que generalmente también son malformaciones congénitas anatómicas. Siguiente. O hay un incremento en la circulación enterohepática. Entonces, a buscar todos estos y cada uno de estos datos nos va a ir permitiendo identificar cuál es la causa de la IT. Entonces, vamos a tener siempre una herramienta para construir. Siguiente. Por tanto, lo más común en una hiperbilirubinemia indirecta, acá tenemos las causas. Y en la hiperbilirubinemia directa, ahí tenemos otro grupo de enfermedades. Lógicamente que estas patologías pueden ir variando de un lugar a otro. ¿Okay? Hay comunidades de que, por ejemplo, tendrán pues mayor cantidad de problemas de incompatibilidad del factor RH, ¿no? Entonces, felizmente en nuestra sociedad somos de los más heterogéneos. ¿Okay? Acá, como dice bien el dicho, que no tenemos de Inga, tenemos de Mandinga, pues y eso es bueno. ¿Okay? Porque nos protege de una serie de enfermedades. Recuerden nomás las famosas razas puras, ¿okay? Los problemas que tenían, ¿no? Desde la famosa hemofilia, que era lo más representativo. ¿Por qué? Por preservar, entre comillas, una raza dominante, etcétera, etcétera. Los humanos somos humanos y nuestros genes son nuestros genes. En cuanto se mezclen mucho, mejor. ¿Okay? Tenemos nuestra defensita por ahí. Por eso nosotros los latinoamericanos, que tenemos una gran variedad de nuestros genes, somos resistentes o tenemos tolerancia a muchas entidades patológicas. ¿Okay? A diferencia de las otras razas que generalmente son más homogéneas. Siguiente. Ahora, en la ictericia fisiológica, ¿cómo saber que es fisiológica? Primero, que nunca aparece dentro de las 24 horas. ¿Okay? Entonces, aparece en el segundo o tercer día. Se pone más amarillo alrededor del tercer al quinto día, dependiendo si es recién nacido término o es prematuro. Diario no va a aumentar más de 5 miligramos por día, nunca van a superar los 12 miligramos, tanto el prematuro como el nacido a término. Y si tomamos nada más el dato de la bilirrubina directa, siempre este va a ser menos de 2 miligramos por ciento. Y después de una semana en el nacido a término y el 10º día en los prematuros, desapareció la ictericia. Bien, siguiente. ¿Por qué la ictericia fisiológica? Nacemos, tenemos exceso de glóbulos rojos con una vida media menos del recién nacido. ¿Cuánto vive el glóbulo rojo de un recién nacido? 90 días, ¿no? Promedio. En el adulto de 120 días. Entonces, más rápido el proceso de la hemocateresis. Eso lleva a mayor producción de bilirrubina indirecta. Hay disminución en la excreción de bilirrubina, ya hemos dicho, está madurando el proceso enzimático. Problemas en la actividad enzimática de la glucuroniltransferasa, en las ligandinas. Hay una flora microbiana
escasa. Recién la flora microbiana va, recuerden, desde la cavidad oral, esófago, estómago, intestino. Y alrededor de la segunda semana se establece el patrón adulto. La circulación enterohepática está incrementada, ¿no? Es muy rápida la circulación enterohepática. ¿Por qué? Porque la flora intestinal no está regulando el proceso. Y vamos a tener en cuenta cómo está el meconio en el recién nacido. ¿Sí? Entonces, todos estos son los datos que justifican. Siguiente. La no fisiológica. Exactamente todo lo contrario. Aparece muy tempranamente dentro de las 24 horas, se van a elevar rápidamente los niveles de bilirrubina, van a superar fácilmente la semana y los 10 días, entonces esto van a permanecer durante más tiempo. ¿Ok? Entonces se prolonga muchísimo todo lo anterior. Y cada día más de 5 miligramos por decilitro. Hoy día tiene 5, mañana tendrá 10, 15, 25, 30, 40, así se va elevando muy rápidamente en el no fisiológico. Siguiente. Ahora, sigue elevándose la bilirrubina. Entonces, vamos a ver de que a medida de que se va elevando, lógicamente también va a llevar a un proceso de toxicidad. Porque recordemos, fisiológicamente la bilirrubina es el primer antioxidante. Pero cuando hay mucho antioxidante, ¿qué sucede? Ya no es beneficioso, sino ya es dañino. Y acá podemos ver, puede llegar hasta ser peligrosa, extrema y severa, dependiendo de los niveles de la bilirrubina severa. Entonces, los trastornos son proporcionales a los niveles severos. Siguiente. ¿Cómo clasificamos? El incremento de la bilirrubina por hemólisis propiamente dicha y las no hemolíticas en el recién nacido. Muy sencillo. ¿Este es hemolítico o no es hemolítico? Entonces, eso nos da la razón. Otra, ¿hay trastorno en la captación y en la conjugación? Acá tenemos una lista. ¿Hay una dificultad, un retraso, cualquier patología en la eliminación de la bilirrubina? Y viene todo otro conjunto de patologías. ¿Bien? Podemos tener otro parámetro. ¿En qué momento va a aparecer el problema de la hiperbilirrubinemia? Si aparece en el primer día, acá tenemos un grupo de patologías. Hasta la primera semana, desde el segundo día, otro grupo. Después de la primera semana, otro grupo. Entonces noten que hay una serie de parámetros y nosotros podemos combinar unos con otros para poder llegar al diagnóstico. Siguiente. Acá vamos a tener en cuenta el antecedente, ¿sí?, en la aparición precoz. Entonces buscamos este antecedente. Este antecedente será familiar, será hemolítico, inmune, será infeccioso, cómo está la bilirrubina, cómo están los análisis para poder orientarnos. Entonces vamos cruzando información y vamos encontrando la evidencia. Siguiente. Y nuevamente, hemos averiguado todos los antecedentes, correlacionamos con la clínica, vemos cómo se comportan los niveles de bilirrubina, pedimos exámenes especiales para cada una de estas alteraciones y tenemos también un tratamiento para cada una de las patologías. ¿Sí? Entonces, muchas ictericias vamos a tener un tratamiento eminentemente específico. Siguiente. Cuando hay hemólisis, decíamos, hay anemia. La médula responde con reticulocitosis, con eritroblastosis, y esto es porque está acortado el tiempo de vida media del glóbulo rojo. ¿Por qué? Hay una serie de tecnologías, dentro de ellos estudian sustancias radioactivas. Siguiente. En la no hemolítica, en la hemolítica por incompatibilidad, de igual manera, buscar cómo está en la madre, cómo nivel, cuál es la incidencia, hay otros tipos de alteraciones, ¿no? Y buscar si a este mismo hecho se añade otra malformación de tipo como la estenocitosis. Puede estar asociado a un problema también de incompatibilidad RH. Siguiente. Entonces, no siempre conformarnos cuando hacemos un diagnóstico. Ahí hemos visto, por ejemplo, hay incompatibilidad madre-hijo, pero también hay una estenocitosis en el recién nacido. Entonces, es doble que le está afectando a este recién nacido. ¿Sí? Bien. A medida de que nos vamos poniendo ictéricos, primero se
se llama flavínica, luego rubínica, luego verdínica, y cuando ya uno se rasca, el pobre paciente que se rasca se hace lesiones, se impregna la melanina, a eso se llama ya la ictericia melánica. Y a estos pacientes se les ve pues, una fase totalmente terrosa, ¿no? Muy hiperpigmentada por acumulación de la melanina, porque este paciente, aparte de ictericia, se realizan lesiones por el rascado. Siguiente. Kramer fue un individuo clínico muy maravilloso. Él demostró con esto toda una tesis. Y fue su tesis. Bien, la ictericia siempre se inicia en cara, luego sigue el tronco, luego se va a las extremidades y hasta las regiones distales. Cuando está solo en cara está al nivel de 5 o 6 miligramos por decilitro, y cuando compromete la región palmaro-plantaria está mayor de 15 miligramos por decilitro. ¿Qué capacidad de observación de este médico? Entonces alguien nosotros dice, a ver, muéstreme la planta de las manos, la planta de los pies, sin laboratorio, ya este tiene más de 15 miligramos por decilitro. Está solo en la cara, alrededor de 5 o 6 miligramos por decilitro. Entonces la clínica nos puede ayudar también ya mucho en ver cuál es la gravedad de este paciente que se nos presenta con ictericia. Siguiente. Las congénitas benignas, las más comunes, Gilbert, el Crigel-Najjar 1 y el Crigel-Najjar 2. De estas, como toda regla tiene su excepción, se dice que son congénitas benignas, pero el Crigel-Najjar 1 tiene un problema que puede llevar al y eso sea por la severidad de la insuficiencia de la glucuronil transferasa.